Ya que se mencionó electroingeniería, que hoy ha estado, por supuesto, se puede decir, en el ojo del huracán, ¿no? Es, si se quiere, la pata cordobesa de lo que estalló en la madrugada de hoy, con un número de detenciones y con una trama que, si se quiere, puede parecer entre novelesca y cinematográfica, ¿no? Esposa despechada, aparición de 8 cuadernos con prolijas anotaciones de un chofer que tal vez en las próximas horas se convierta en un arrepentido más o menos colaborativo. En fin, una historia que no tiene desperdicio y cuyo final todavía no conocemos, o sea, suponemos le restan un montón de capítulos. Pero esta historia de la patria contratista en Argentina es muy antigua, no comienza hoy, es realmente viejísima. Alguien, por supuesto, nos recordaba hace un momento la historia de Juancito, ¿no? O sea, de Juan Duarte en la década del 50, pero esto es más antiguo todavía. Tiene numerosos antecedentes y justamente nuestro colega Luis Gasulla es el autor de un trabajo al respecto del negocio político de la obra pública. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Encantado de saludarte. Bueno, mira vos qué cosa, ¿no? Aquello que decía Oscar Wilde, que la naturaleza imita al arte. Mira vos lo que son las cosas. De pronto la realidad se va acomodando a las suposiciones y, por el otro lado, a la data, al entramado de la data que se va cruzando y comienza a conformar ciertos panoramas siempre muy oscuros y difíciles de penetrar, ¿no? Sí, efectivamente es una historia de película, tiene ribetes hollywoodenses por esto de los cuadernos del almacenero, de esta persona que hasta este momento, Centeno, el chofer de Roberto Barata, era un perfecto desconocido, otra vez una mujer despechada, las mujeres como protagonistas de los grandes casos de corrupción que destapan la olla, que se animan a hablar. Pero el negocio de la obra pública es antiquísimo, como ustedes recordaban, nace desde la concepción misma de nuestra patria, pero durante el kirchnerismo fue un saqueo, porque la matriz de corrupción fue enorme, había que financiar una campaña política eterna, el kirchnerismo vivía de campaña en campaña, y esto era ir y salir a recaudar, y Néstor Kirchner se juntaba con los empresarios locales a través de cada uno de los hombres fuertes de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y recaudaban para la campaña, para las distintas campañas, y ahí los empresarios fueron todos cómplices, los grandes contratistas de obra pública en este país, y muchos de ellos siguen haciendo obras con el actual gobierno y muchos de ellos son cercanos también al actual presidente Mauricio Macri. Bueno, está mencionada, por supuesto, la que fue empresa de Ángelo Calcaterra, luego vendida y anteriormente empresa de la familia Macri, IEXA, ¿no? IEXA, sí, hay uno de los empresarios, un gerente de IEXA que ya está detenido. Ángelo Calcaterra vendió la empresa creyendo que podría evadir los problemas a futuros judiciales y porque cuando Lázaro Báez es detenido, la información que yo siempre he dicho es que ni el kirchnerismo ni el macrismo querían que Báez rompiese el silencio. De hecho, en el celular de Lázaro Báez el número 1 era el de Ángelo. Ajá. Es Calcaterra. Ah, mira vos. Buen detalle. Es que ellos participaron de UTES juntas, las dos empresas, uniones transitorias de empresas, tanto IEXA como Austral Construcciones. Vos no ganabas una gran obra pública, una gran licitación, si no tenías el visto bueno de José López, de Julio De Vido y de Néstor Kirchner. Y tener el visto bueno significaba que había que ponerla. Y todos los empresarios, porque si no tenían que dedicarse a otra cosa, claro, decidieron poner el dinero. De allí la frase que tanto se escuchaba en aquellos tiempos, ¿no? Eso de hablen con Julio, frase patentada. Claro, que también el protagonista es el autor de ese libro de Cabot, el periodista que destapa estos cuadernos, los cuadernos de Néstor, estos 8 cuadernos que se compraban en el barrio de Once, junto con estos bolsos para ahorrar plata. Se elegía el barrio de Once y unos bolsos de poca monta que llevaban miles y millones de dólares. Se habla de entre 250 y
400 millones de dólares pagados en coimas. Acá está Isolux, está Electroingeniería, está IEXA, está Esuco de Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, está Austral, está CPC, están todas las grandes empresas, está Robela Carranza de San Luis, hay muchísimos involucrados. Ahora, a juzgar por el volumen de esto, lo de Lázaro Báez queda un poco pequeño, ¿no? Lázaro Báez manejó 16.000 millones de pesos. Lázaro Báez en el ranking de contratistas está en un lugar menor, lo que pasa es que se quedaba con el 80% de la obra pública en Santa Cruz. El gran proyecto de Báez se lo sacan justamente para que se lo quede Electroingeniería, que es la represa Kirchner-Cepernic. Ajá, sí. Eso es por dos motivos. Uno, porque había estallado el escándalo de la ruta del dinero acá y a Báez había que esconderlo. Y segundo, porque Cristina estaba molesto con Báez. Con Báez, sí. Después de la muerte de Néstor Kirchner, bueno, lo contó Fariña, eso efectivamente fue así, fue una pelea de mafiosos. La plata que estaba girando al exterior Lázaro, Cristina creía que era toda de él. Claro. Y los ex socios, porque Báez no era un testaferro, era un socio menor en la torta de negocios, como Cristóbal era un socio menor también de... Y en el proyecto de las presas sobre Río Santa Cruz, la Cepernic y la Kirchner, lo interesante es que Báez ya había hecho la inversión de comprar a bajísimo precio los campos que daban sobre el río, que después debían ser expropiados, ¿no? Báez tenía el negocio completo. Báez, en su concepción, él se considera y cree que es un patriota, porque él, más allá de los 50 millones de euros, que no es poca cosa, que había girado al exterior, invertía en la Patagonia, compraba tierras en la Patagonia, y él, por lo menos en las entrevistas que me concedió, decía, bueno, otros grandes empresarios que ustedes los periodistas no los mencionan, tienen la plata afuera. Yo invertí en el país y no conocí un balneario, no conocí una playa, no veraneaba fuera del país, creía en la Argentina, él soñaba con gobernar Santa Cruz. Pues imagínate el proyecto, ellos nunca creían que iban a dejar el poder, y se sintió estafado cuando de una manera subrepticia Electroingeniería se termina quedando con esa gran obra de infraestructura. Electroingeniería, que respondía a Carlos Zanini, más cercano a Cristina, y Báez era de la vieja escuela, era cercano a Néstor. Nunca tuvo simpatía con Cristina, porque los contratistas también estaban separados, unos más cercanos con Néstor, otros más cercanos con Cristina. Es muy interesante el dato que el nombre que vos acabás de mencionar no figura hasta ahora, lo que revela que se ha manejado con una singular astucia, ¿no? Que es Carlos Zanini. Bueno, Carlos Zanini es el hombre fuerte detrás, que siempre se dijo de Electroingeniería. Electroingeniería era una contratista de la provincia de ustedes, de Córdoba. Sí. No había cruzado los límites provinciales. Es lo que pasa con Robela Carranza en San Luis. Robela Carranza después aparece haciendo obras en la ciudad de Buenos Aires, aparece en los Panama Papers, aparece en uniones transitorias en las provincias patagónicas, y antes era una empresa vinculada con los Rodríguez A. Lo que pasa es que ellos, en visitas de José López a San Luis, el dueño de la empresa forma una amistad barra sociedad con José López, y empieza a ganar grandes licitaciones que antes eran impensadas. La empresa multiplica su patrimonio de la noche a la mañana. Ahora, qué interesante todo esto, porque fíjate vos que en el caso de Electroingeniería, recién justamente recordábamos que la primera gran obra, cuando Electroingeniería era una empresa desconocida, muy pequeña, aquí en Córdoba, llega con el ascenso al poder de José Manuel de la Sota en 1999, ¿no? Y allí le dan a Electroingeniería la construcción de 100 escuelas. Con eso comienza su trayectoria. Sí, por lo general estas grandes empresas contratistas del siglo XXI, barra años 90, porque muchas de ellas nacen también con el menemismo, son o viviendas sociales
o pequeños establecimientos educativos, porque el kirchnerismo decía que hacía miles de escuelas, en realidad ellos patentaban la reforma de, o levantar una pared como que figuraba como que hacían una escuela, cuando era simplemente una reforma edilicia. Nacen con esas pequeñas obras y después terminan quedándose en el gran negocio que fue la vialidad nacional, en la gran estafa, la gran caja de la política. Por eso el título de mi libro, durante el kirchnerismo, fue la obra pública, fundamentalmente a través de vialidad, a través de la energía, y muchos de estos contratistas después terminan invirtiendo en el juego, o muchos empresarios del juego terminan siendo contratistas de obra pública, ¿no? Como el caso de los Relats, que se meten en el negocio del juego, o como el caso de López, claro, que viene del juego, y Armas CPC, otra empresa que se queda, por ejemplo, con la pavimentación de una parte importante de la Ruta 3. Todas grandes obras que tuvieron sobreprecios, que hoy uno transita las rutas argentinas y la verdad que no ha dejado autopistas el kirchnerismo, no ha dejado, excepto la autopista que bueno, ustedes la conocen, Rosario Córdoba, con algunas bajadas que son inexplicables y que salieron miles y miles de millones de pesos, bajadas en algún pequeño pueblo o rotondas inmensas con un caudal de autos que es menor. Sí, sí. O sea, la necesidad de hacer ciertas obras o como dé lugar, sean estas necesarias o no, ¿no? Obras innecesarias. La Ruta 9, por ejemplo, es una obra que tiene algunas falencias importantes, más allá de que sí está bien pavimentada, salió muchísima más plata, y también está el apellido Calcaterra metido, pero que tiene problemas de infraestructura. Por ejemplo, recorres 150, 200 kilómetros y no encontrás una estación de servicio. Uh-huh. Sí, sí, es cierto. Ahora, vos pensás que en este caso específico, ¿no? Porque acá hay todo un trabajo de investigación que va de lo periodístico a lo jurídico, ¿no? En un tránsito que no es infrecuente en los últimos tiempos en la Argentina, esto de que de alguna manera la prensa vaya por delante de la justicia, ¿no? Es que la gran diferencia, yo lo digo en mi libro, en el final, en las conclusiones, la Argentina no existió un lavallato, es posible que ahora sí se dé un lavallato. Yo lo dudo, porque dudo que acá un empresario hable. En Brasil hablaron no uno, sino 10 empresarios, por lo menos de primer nivel, se arrepintieron. En Brasil la justicia tiene un equipo de investigación judicial, policial, que investiga seriamente, una justicia que realmente cuando va a fondo logra que haya arrepentimientos. Nosotros nos sorprendemos por 12 detenciones en 24 horas. En Brasil hubo 100 detenciones en 24 horas momentáneas de todos los grandes contratistas en las grandes ciudades de Brasil, y los llevaron a cárceles comunes durante 24 horas para que las personas se quebrasen. Imagínate qué pasaría si a Zanini o a De Vito lo llevan a una cárcel común. Sería un escándalo de proporciones. Ahí sí que hablaríamos de presos políticos. En Brasil realmente funciona de otra manera la justicia. Hay una independencia en algunos juzgados, más allá de que la corrupción trasciende a un partido político, están metidos toda la clase dirigente brasileña, pero se supo la verdad, y el juez Moro es reivindicado por gran parte de la sociedad brasileña. Uno ve los carnavales y Moro es una figura estelar. ¿Qué argentino reivindica a un fiscal o a un juez? Son todos personajes con un pasado muy oscuro. Bueno, si fuera un carnaval podríamos poner una imagen de Ollarvide en todo caso. Bueno, pero por otras circunstancias, claro. Por otras motivaciones. Sí, sí. Ahora, ya que mencionaste el lavallato, ¿no? Por el acuerdo a nivel de procuraduría entre Argentina y Brasil, ahí podríamos tener otros coletazos por la causa de Brecht, ¿no? Es que hay un montón de ramificaciones en estos cuadernos de este chofer.
Uno es Brasil, con Odebrecht, otra empresa que en la Argentina jugó muy fuerte en los años kirchneristas. Otro es Yacyretá. Hoy di varias notas en los medios paraguayos. En Paraguay este escándalo repercute muchísimo porque hay varios empresarios, de hecho hay uno de los empresarios que está al caer detenido, que es el ex interventor de Yacyretá. Claro, de lentes, sí. O sea, acá... y seguramente Uruguay también tendrá mucho para ofrecer porque muchos de estos personajes han invertido en las costas uruguayas, tienen casas en Uruguay, al igual que en el sur de Brasil. Cualquiera que ha visitado en los últimos años Bucios o Florianópolis encuentra posadas instaladas en los últimos años por amigos o personas o familiares o allegados a gente que tuvo mucho poder durante los años kirchneristas. La plata, mucha se la gastaron y mucha de la plata robada hoy sigue financiando un proyecto político que es el proyecto de Cristina regresando al poder. Fascinante la historia y sobre todo, lo que a esta altura no podemos todavía intuir es dónde termina esto, si es que tiene un final, ¿no? No, de ninguna manera. Todavía no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Yo creo que el chofer de Barata va a ampararse en la figura del arrepentido, por eso despidió a su abogado defensor hasta las últimas horas, que sí, era un hombre cercano al Consejo de la Magistratura durante el anterior gobierno, y creo que el diario La Nación y la justicia tiene material de sobra para que haya más detenciones. Sí, cualquiera podría suponer que el eslabón más débil de la cadena es justamente el chofer, ¿no? El eslabón más débil es Centeno, y habría que preguntarse a futuro si Centeno era solo un chofer o si era algo más. Uh-huh. Probablemente, bueno, la esposa de Centeno debe pensar eso, que era algo más. Seguramente. Luis Gasulla, un gustazo haber charlado contigo, che, un fuerte abrazo y gracias por habernos atendido. Un abrazo, saludos a tus oyentes, gracias.